Muy buenos días, amigos de Editorial Terracota y su sello Pax. Nuevamente me encuentro con ustedes el día de hoy y en esta ocasión pues me da muchísimo gusto porque la verdad tengo el honor y el gusto de tener la presencia de dos figuras muy importantes a nivel de psicología. Una de ellas es la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, autora de este libro, Terapia Familiar Sistémica, y de otros que tiene con el sello Pax. Brevemente les diré que hoy vamos a estar platicando justamente de este maravilloso libro que se ha convertido en uno de los más vendidos de nuestra casa y que gracias a Dios le está yendo muy, muy bien. Y bueno, para que la gente que no conoce a la doctora, pues les voy a hacer una breve semblanza de quién es ella, ¿no? La doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo tiene la maestría en terapia familiar y el doctorado en investigación psicológica. Realizó entrenamiento en terapia sistémica en la Universidad de Williamstown, Massachusetts, y en el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Profesora invitada en diferentes instituciones de México y en el extranjero, en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, en la Universidad de la Sapiencia de Roma y en la Escuela de Terapia Familiar del Hospital San Pablo de Barcelona. Fue jefa de la carrera de psicología en la FES Iztacala y profesora de metodología de la investigación y psicología aplicada en la licenciatura en psicología y en la maestría en psicología con residencia en terapia familiar sistémica de la UNAM. Además, es supervisora, docente y tutora de los posgrados en psicología. Bienvenida, doctora. De verdad que es un honor para mí y para las personas que se están uniendo a esta conversación, pues tenerla aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Flavio. La verdad es que es un gusto para mí poder difundir un libro que ha tenido tal gusto por tenerlo en todos nuestros alumnos de diferentes partes de la República que hacen la maestría en terapia familiar. Es un gusto porque todos mis libros están en Editorial Terracota y antes en... Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, por otro lado, tengo nuevamente el gusto de presentar al psicoterapeuta Juan José Díaz. Él es psicoterapeuta y psicóloga y bueno, es un fiel seguidor de nuestro sello y también fiel lector de todos los libros de Pax. Muchas gracias, Juan José, por estar aquí con nosotros nuevamente. Al contrario, Flavio, muchas gracias y un honor estar con la doctora. Gracias a ambos y bueno, para la gente que se sigue uniendo, nuevamente les recuerdo, estamos con la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, autora y compiladora de este libro, Terapia Familiar Sistémica, y con el psicoterapeuta Juan José Díaz. Antes de entrar de lleno en la conversación, doctora, me gustaría saber, para usted, ¿qué representa este libro, ¿no? Terapia Familiar Sistémica, ¿qué representa no solamente a nivel personal, sino también a nivel académico, a nivel profesional, y cuál es el gran beneficio que tiene esta combinación para todos aquellos interesados en esta rama de la psicología? Claro, fíjate que cuando hicimos este libro, que ya tiene más de, pues yo creo que más de 15 años, fue una necesidad. Acabamos de construir la maestría en terapia familiar en la UNAM, que fue la primera maestría en una universidad pública sobre sistémica, sobre terapia familiar sistémica. Y entonces no había libros que pudieran hablar de todo lo que era el desarrollo sistémico pues en los lugares en donde tenía ya años de existencia. Y con nuestros profesores de la UNAM hicimos este libro, que de verdad ha sido un éxito, solamente lo que tú señalabas, sino desde el norte hasta el sur de la República lo han usado como libro de texto para las maestrías en sistémica, porque habla de todos los modelos que en la época fueron como de importancia dentro de la terapia sistémica, desde el modelo estructural hasta la narrativa, que serían los modelos más empleados en aquella época. Estamos hablando del 2005, o sea, fíjense, ya tiene pues 20 años casi de haberse editado la primera edición de este libro. Y sí, tuvo mucho éxito y la verdad yo me siento muy, muy a gusto de que se haya podido difundir este libro, porque sirve muchísimo para darse cuenta
de cuáles han sido los avances, de cuáles son los modelos originarios de la terapia familiar sistémica y de cómo un alumno que apenas ingresa al modelo sistémico que rompe con el modelo cognitivo-conductual y por supuesto que con el psicoanálisis, para dar respuesta a algo tan importante, que la mayoría de los problemas psicológicos no es culpa de la persona, ¿sí? O sea, si vemos a la persona no tendría ningún problema si hubiera nacido en otro sistema, en otro contexto cultural. Creo que esto tiene de ventaja este libro que nos pone en contacto con lo sistémico por primera vez en 2004 o algo así fue que se hizo la primera edición de este libro. Muchas gracias, doctora. Y pues sí, usted bien lo señala, ya más de 15 años en el mercado y se sigue vendiendo, se sigue editando. Como verán, esta es la portada más reciente del libro. Y bueno, en tu caso, Juan José, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué impresiones tienes pues de esta compilación y de la importancia que tú que eres profesional también de la salud mental, qué nos podrías decir de este libro? Pues, Flavio, fíjate que yo quedé muy impresionado cuando lo leí, cuando me hiciste el favor de enviármelo. No había tenido el gusto de leer este en particular, había leído otros textos de la doctora, pero no este en particular, pero me acercó al modelo sistémico desde un punto de vista diferente. Creo que este libro me ayudó a ver de manera integral lo que es el modelo sistémico a través de todas las corrientes o todas las técnicas con las cuales podemos hacer contacto con la persona en el consultorio. Me acercó a eso, a tener una visión integral de cómo el modelo sistémico nos ayuda a hacer contacto, y no solo el contacto que hago yo en la consulta, sino cómo hace contacto la persona con su sistema, con su ambiente. Y eso es muy importante, lo mencionaba la doctora al principio, cómo el modelo sistémico nos saca del intrapsíquico, que era todo la corriente psicoanalítica, y nos pone en una realidad en donde vivimos en contacto con los demás. Y el entender cómo funcionamos, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, nos hace conocer más nuestra función o cómo funcionamos como individuos. Perfecto. Sí, adelante. Sí. Adelante, doctora. Sí, yo pienso que siempre lo he considerado. Fíjate que cuando yo terminé la carrera, con un grupo de mis compañeros de clase, hicimos el consultorio en terapia familiar. En aquella época no se llamaba así, sino se llamaba simplemente consultorio en psicología sistémica. Pero es muy importante señalar que nos dimos cuenta que cuando arreglábamos a nivel conductual, o sea, nos habíamos formado en psicología conductista, en alguno de los niños o en alguna familia que venía con algún problema, pues resulta que al poco tiempo regresaba esa familia que había solucionado el problema de uno de los hijos, pero que ahora tenía el problema con otro hijo del mismo grupo social, de la misma familia. Y entonces dije yo, qué raro, si ellos ya habían resuelto el problema de este niño que era berrinchudo, que era mentiroso, que no iba bien en la escuela, y ahora traen al tercer hijo o a la tercera hija que resulta que tiene problemas muy parecidos. Algo está pasando en ese sistema social que es la familia. Y efectivamente, puse a estudiar la maestría en sistémica, que era pues en esa época la única que tenía reconocimiento oficial, porque nosotros en la UNAM pues no podíamos estudiar una maestría en cualquier instituto, sino que tendríamos que tener pues un reconocimiento oficial. Y estudié la maestría y me di cuenta que efectivamente los seres sociales somos los humanos, somos los que tenemos que vivir en un grupo. El humano es el mamífero más desprotegido cuando nace. Si lo deja solo, muere, no puede bastarse a sí mismo, necesita de un cuidador asignado, sea un hombre o una mujer, alguien que satisfaga
sus necesidades biológicas. Y de ahí surge la teoría del apego, que es tan importante para el desarrollo humano. Esta teoría que nos habla precisamente de cómo los niños recién nacidos pueden morir de algo que antes se llamó marasmo y que después fue conocido como apego. Si estos niños no tienen el apego, un reconocimiento por parte de alguien que se haga cargo de ellos, no importa la sangre, no importa si son padres o son madres de ese niño, lo importante es que el niño vea que alguien se ocupa de ellos, que los cambia, que les da de comer, que los cuida, que los protege de cualquier ruido que lo despierte en la noche. Esa es la teoría del apego seguro. Y el ser humano es el único que necesita este apego, esta necesidad de estar con otros. No sé, por ejemplo, un becerrito recién nacido se pone de pie de inmediato y busca la teta, busca conseguir el alimento por sí mismo, ¿sí? De su propia madre o de la vaca que le dio nacimiento, y se acerca y mama, mientras que el humano no puede hacer eso. Muy desarrollados somos, según dicen, pero somos incapaces de bastarnos a nosotros mismos en esta primera etapa de desarrollo. Y entonces te das cuenta que es importante hablar de lo sistémico, porque lo bueno y lo malo que tenemos cada uno de nosotros tiene que ver con nuestro grupo social, no solamente la familia, sino los compañeros de la escuela, el grupo de pertenencia que puede ser también los parientes lejanos, como también la comunidad en donde tú vives, tiene una influencia en ti y en tu desarrollo, tanto psicológico como social. Esto me pareció un descubrimiento importantísimo y entonces le dimos un giro al consultorio, un giro que tuvo pues mucho validación en aquella época. Estoy hablando de hace casi 30 años, ¿sí? Cuando empezamos con el consultorio y de lo importante que fue para nosotros aprender estos nuevos modelos de la psicología. Y creo, doctora, que también es importante porque la persona en consulta, cuando entiende su función dentro del sistema o cómo ha venido funcionando dentro del sistema, también puede encontrar mucha tranquilidad y mucha paz en saber que no soy siempre yo el problema, sino tiene que ver también con lo que me ha tocado vivir, que muchas veces no está en mi control o muchas veces no me he hecho responsable de lo que suceda a mi alrededor, y eso creo que puede ayudar al entendimiento y la tranquilidad de la misma persona, el entender que no solo es él o yo el causante del conflicto, sino soy receptor también del conflicto, y que muchas veces lo único que hago es reaccionar ante el conflicto o ante la situación, pues, ante el ambiente. Cierto, muy cierto. Tienes razón, Juan José. Fíjate que qué importante es esto que señalas, porque cuántas veces, bueno, yo me he encontrado en el consultorio personas que ya de adultas llegan y te dicen, cuando tú les preguntas, bueno, ¿y qué estudió usted? No, pues yo no pude entrar a la universidad cuando quise hacerlo y no he estudiado una carrera. ¿Y por qué? Y ellos te dicen, es que a mí me detectaron TDAH, ¿sí? Fíjate, trastorno de déficit de atención cuando yo estaba en los primeros grados de la primaria. ¿Y quién te lo detectó? ¿Cómo lo hicieron? No, pues la maestra les dijo a mis papás que yo tenía este problema. Fíjense, desde ahí ya hay un problema. ¿Quién detecta esto? No es un psicólogo ni un calificado para hacerlo, ni se le pusieron pruebas para ver si efectivamente tenía un trastorno de déficit de atención. Pero a esta persona se le pegó el diagnóstico y todo lo justifica por ese diagnóstico. No pudo entrar a la preparatoria, no pudo entrar a la universidad, etcétera. Se le ha dificultado todos los saberes académicos porque fue diagnosticado por alguien que ni siquiera tenía la capacidad para diagnosticar un trastorno de déficit de atención, y a él le sirvió para justificar por qué no, por qué no, por qué no.
Todo en su vida tenía que ver con ese diagnóstico mal elaborado. ¿Cuántas veces no vemos este problema? Cómo el diagnóstico hace más daño que el pronóstico de una discapacidad. Pues es una manera de calificar a la persona haciéndole un daño para toda la vida. Nadie se pregunta quién diagnosticó, qué capacidad tenía, qué autorización tenía para hacerlo, pero a todos les convino. A la familia le convino también saber que no era problema de ellos, sino que era problema que el niño tenía. Entonces ya no hicieron nada. Mientras que lo sistémico te da la capacidad para saber que tú tienes que ver en el problema del niño y que con una nueva forma de trato puedes hacer que tu hijo sea un niño que no diga mentiras o un niño que no tenga que hacer berrinches para conseguir lo que quiere. Esto es algo que se aprende. El niño no nació mentiroso, ni nació berrinchuda. Se hace en función de este contexto social que lo rodea y que le proporciona estímulos y reforzamientos para ser o seguir siendo como ya empezó a desarrollar su personalidad desde muy pequeño. Qué importante es esto que señalas. Ciertamente, Juan José, el niño tiene mucho que ver con lo que le pasa y la familia también en este contexto social. Platicaba hace un momento con la maestra Livier Gobea, autora de Psicoterapia de Juego, y le planteaba yo, también se dio en la conversación las patologías propias del desarrollo en la etapa infantil, y mencionaba yo que al ser un integrante de un sistema en donde no tengo voz, no tengo voto y únicamente soy receptor de las experiencias que suceden a mi alrededor, también muy probablemente desarrollaría todos estos comportamientos intrapsíquicos y relacionales a partir de la ansiedad, de la depresión, del miedo y de todas estas, porque pues estoy indefenso. Soy un simple espectador en un sistema que tal vez sea caótico, tal vez sea estable, tal vez sea sólido, en fin, pero sí, soy un simple espectador. No tengo control sobre lo que sucede, ni aparentemente ninguna inferencia, aunque sí lo tenga. Entonces, así de importante es. Sí, sí es cierto. También mencionaba usted este caso o este ejemplo, y me doy cuenta que muchas veces la disfuncionalidad está en el diagnóstico y no en las verdaderas habilidades o capacidades de la persona, sino a través de un primer contacto en donde se determina que alguien tenga TDAH, ahí ya se produce o podría producirse la disfuncionalidad. Claro, y fíjate, si te das cuenta, ¿quién en este libro que se llama ¿Cuáles son los trastornos de la personalidad o los trastornos psicológicos del ser humano? Pues bueno, se reúnen una vez al año una serie de psiquiatras, psicólogos y por supuesto los cabezas o las personas encargadas de los laboratorios médicos, que van a oír cuáles son los diagnósticos que se están haciendo y qué medicinas o qué fármacos pueden utilizarse para estos diagnósticos. Cuando yo leí por primera vez el DSM, que era el DSM-4, si no mal me acuerdo, bueno, pues ahora vamos en el DSM-10 o quién sabe cuántos llevamos, pero en aquella época era no más de 50 hojas los diagnósticos. Ahora tiene más de 300 hojas. Y yo me pregunto, ¿nos estamos haciendo más locos cada día? ¿Tenemos más trastornos los seres humanos? ¿O simplemente se inventan trastornos y medicinas para cosas que se pueden resolver si la gente cambiara? Y como dice el investigador Gregory Bateson, si yo cambio, cambia todo a mi alrededor. Entonces, empecemos por tratar de modificar nuestros comportamientos inadecuados y con ello vamos a cambiar también nuestro contexto social. Pero si somos, como tú bien dices, la verdad es que si somos como
simplemente estar ahí sin poder hacer nada, como si fuéramos un huésped que mueves hacia un lado y hacia otro, pues te ves indefenso ante estos diagnósticos que se hacen, además, sin ningún saber, ni ningún cuestionario, ni ninguna prueba para poder validar lo que alguien dice. Y es muy peligroso. Por eso, en el caso de lo sistémico, casi todos los modelos sistémicos no hacemos diagnóstico. Hablamos de comportamiento, hablamos de lo que está sucediendo en el hoy y en el ahora. Y eso tratamos de hacer una modificación, tanto en parte de los padres en el sistema social, como también para que el niño haga los cambios pertinentes que lo lleven a una mejor evolución y desarrollo. Creo que es un cambio muy importante en lo sistémico. No hacemos el diagnóstico, pero sí ayudamos a que la gente aprenda a modificar lo que ellos están viendo como algo inadecuado. Sí, creo que es muy interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este libro en particular es cómo la corriente sistémica tiene tantos modos de acercamiento. Hay modelos de trabajo terapéutico que yo conocía que no los consideraba dentro del modelo sistémico. Entonces, esta investigación me ayudó a entender lo rico que es el modelo sistémico, cómo a través de Milton Erickson o como, no sé, todas estas formas de trabajar que vienen y recaen en la interacción con el otro, ¿no? Exacto. Fíjate que sí, es más, en este libro vienen pues lo que en esa época considerábamos que eran los modelos más populares, más desarrollados de lo sistémico. Y empezando por Milton Erickson, que a pesar de que él es un hipnólogo, bueno, fue un hipnólogo de gran importancia en los Estados Unidos, él se hizo precisamente popular en lo sistémico porque no solamente trataba al paciente, sino le daba esta connotación de grupo o de sistema a lo que él hacía, ¿sí? Y esto, pues empezamos por Milton Erickson porque era quizá uno de los primeros modelos que en Palo Alto, California, empezó a desarrollarse. Pero algo que me parece muy, muy importante es que si queremos ser psicólogos sistémicos, entendamos lo que es la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Bueno, episteme, ciencia y logos tratado, es el estudio mismo de la ciencia. Y entonces, ¿qué hacemos en epistemología de la ciencia sistémica? Pues en primer lugar, decir cuáles son los elementos que nos ayudan a definir lo sistémico como ciencia. Porque uno podría decir, por ejemplo, en la psicología positiva que ahora estamos estudiando con mayor énfasis, que no es una ciencia. Y alguien podría decir, no, hombre, eso es charlatanería. Pero no, tenemos elementos muy claros que justifican cómo lo que se está diciendo, tanto en lo sistémico como en psicología positiva, es elementos de investigación que avalan lo que uno dice. Y no es cualquier cosa. Porque este otro libro que tenemos en la UNAM, que se llama La teoría sistémica, habla de la epistemología sistémica y de cómo estos primeros autores de Palo Alto, en aquel lugar de Estados Unidos, desarrollaron un modelo que hace énfasis en la comunicación. Y se habló de una teoría muy interesante que era la teoría del doble vínculo de Paul Watzlawick y de Gregory Bateson. Ellos dos hicieron esta teoría en donde habla de cómo podía desarrollarse en tercera generación la esquizofrenia, no como un déficit del cerebro a nivel mecánico, sino como un problema de comunicación en donde un tipo de comunicación que lleva a cabo una autoridad con un subordinado hace que la gente se quede atrapada en esa conversación sin poder cumplir la orden que se le da, ¿sí? Es muy interesante leer esta teoría de la comunicación desarrollada allá en Palo Alto, de cómo
no es una relación unicausal de causa y efecto, de emisora a receptor, sino que uno responde a muchos signos no verbales que pueden ser los gestos de la cara, que puede ser la forma de vestirse, que puede ser el ambiente en el que se da, que es comunicación, como decían los autores. Toda conducta es comunicación. Aunque te quedes callado, estás comunicando. Aunque hagas cara de, estás comunicando. Entonces, esta interpretación la hacemos nosotros y si nos va bien o nos va mal en la comunicación, tiene que ver también con lo que yo pienso respecto al otro, en lo que estoy comunicando, en lo que me estoy relacionando con el otro. Entonces, es importante conocer cuál ha sido el desarrollo epistemológico y qué elementos a nivel de investigación le dan crédito a esta nueva corriente de la psicología que fue lo sistémico en su época. Y esto, doctora, le regresa una herramienta muy importante a la persona, que es la responsabilidad. Es decir, le da un papel activo dentro del sistema para poder modificar y modificarse. Exacto. Y ya no es un elemento pasivo, sino un elemento con fuerza, con capacidad de modificar. Claro, fíjate que sí, qué importante es lo que dices, Juan José. Fíjate, por eso mismo estamos ahora en esta nueva línea de la psicología positiva, porque nunca la psicología, con todos los años que lleva, si pensamos que el inicio de la psicología se da, pues hace ya 1876, me parece que fue cuando se creó el primer laboratorio de psicología científica para estudiar la percepción humana, ¿sí? Imagínate entonces cuántos años han pasado, pero desde entonces la psicología, por estar hermanada con la medicina, lo que hizo fue estudiar lo que no funciona, estudiar los déficits, estudiar los problemas, pero nunca se había puesto a fijar ni estudiar las fortalezas que tenemos los seres humanos, las capacidades para resolver los problemas. Y ahora esta nueva fase de la psicología está estudiando también la parte positiva de los seres humanos. Y ahí tenemos el último libro que hemos escrito sobre psicología sistémica en Editorial Pax, también Terracota ahora, que está hablando de esta nueva corriente del 2000, no hace tantos años como la corriente sistémica que fue desarrollada en 1970 por ahí, sino esta nueva corriente que te hace a ti responsable de lo que está sucediendo en tu propia vida y demás. Nunca nos han enseñado, nunca, de cómo ser felices. Nunca nos han enseñado que tenemos fortalezas con las cuales podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros, ¿sí? La perseverancia, la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarnos, lo que es la capacidad de perdonar al otro. Todo esto son fortalezas humanas y no nos enseñaron que esto existía, ni cómo podíamos utilizarlas en nuestro provecho y en provecho de nuestros seres cercanos. Es algo importante. Entonces, la psicología, cuando da un giro y no solamente vemos los problemas, sino vemos las habilidades, capacidades y fortalezas que tenemos todos los seres humanos para salir adelante. La resiliencia entre ellas. Hablaba usted, doctora, de cómo se estudiaba lo que no funciona, y dejábamos fuera el por qué funciona como funciona. Llegar a este entendimiento de cómo es que está funcionando para encontrar la manera de modificar y no simplemente el intentar limitar a través del diagnóstico, a través de la etiqueta e incluso a través del medicamento. Como usted mencionaba, cómo se enlistaban los trastornos en el DSM y cómo los laboratorios tienen parte en esto simplemente para corregir. ¿Sí? Simplemente intentando corregir cuando tal vez no es un problema, sino solo es una reacción.
Sí, fíjate que en todo ello tiene que ver la parte económica, aunque no queramos mencionarla. Los laboratorios están ahí no solamente para resolver el problema que dicen los psicólogos y los psiquiatras, sino también para saber qué es lo que tienen que hacer para vender la medicina que cura el trastorno que se menciona. Ya hay trastornos para el Alzheimer, digo, en medicinas para el Alzheimer que no lo quitan, sino que lo pueden hacer más leve o más diferido en el tiempo. Hay medicinas para cualquier trastorno psicológico, pero ¿en qué momento los psicólogos se han reunido para ver cómo sin un químico, cómo sin una medicina puedo modificar mi conducta? Cuando la conducta es modificable, uno no nace así, se hace. Y viendo cuáles son los elementos que me hicieron como soy, podríamos entonces, cambiando esos elementos, transformar mi comportamiento. Es simple, entre comillas, ¿verdad? Es más difícil, por supuesto, que tomarme una medicina en la mañana y en la noche. Una pastillita, pues eso me va a ayudar. Pues sí, pero lo que te ayuda en una cosa te hace daño en otra, porque estás metiendo químicos a tu organismo que no necesariamente son necesarios. Entonces, busquemos antes que nada cómo resolver los problemas que están en tu mano, que puedes hacerlo y que son modificables. La mayor parte del comportamiento es algo que hemos aprendido, que hemos construido a través de repeticiones, de crear hábitos sanos y saludables. Esto lo pueden hacer todos los padres de familia si saben cómo construir hábitos positivos en sus hijos. Y de esto se trata en la psicología sistémica y en la psicología positiva. Cómo enseñar a los padres a construir buenos hábitos que permanezcan para que sus hijos sean más felices y para que tengan una mejor vida, tanto cuando son niños como cuando llegan a ser adultos. Tan importante es esto que no se le ha dado la importancia porque aquí no hay un valor económico que pueda favorecer a unos cuantos. Es muy diferente. Y los profesores, investigadores que trabajamos en ello, no tenemos la capacidad de difusión que tiene el laboratorio Sayanamid o cualquier laboratorio que haga químicos para el bienestar humano. Qué interesante. Flavio, no sé si tengas algún comentario. Creo que ya me escucho, sí. La verdad es que estoy impresionado por la cantidad de, ahora sí que de términos, conocimientos, y creo que yo me iría ahora, no en un sentido reduccionista, pero sí tal vez un poco más a la claridad en el sentido del público en general que nos está escuchando, que es, en palabras muy claras y muy sencillas, la importancia a nivel no solamente social, sino también académico de esto que es la terapia familiar sistémica. ¿Qué tan importante es para el psicólogo o para el futuro psicólogo que se está formando en la universidad, para el psicólogo que obviamente se sigue preparando día con día como lo haría cualquier médico o profesional de la salud? ¿Qué importancia tiene la terapia familiar sistémica hoy en día, sobre todo por el tema, por ejemplo, se me viene ocurriendo ahorita el tema pandemia, el tema del encierro, las patologías que se dispararon o que se exacerbaron a nivel social, que llámese depresión, ansiedad, incluso insomnio, que ya se traduce también a la parte fisiológica, ¿no? ¿Qué importancia tiene, doctora, esto de la terapia familiar sistémica hoy en día? Fíjate que sí, tengo dos líneas de investigación, una positiva y otra negativa. La negativa, empezaré por ella, que es la ideación suicida en jóvenes. Siempre, bueno, tenemos ya más de 20 años de estar estudiando este fenómeno porque lo vimos en la universidad. Siendo yo la directora de la Facultad de Psicología en la UNAM, en Iztacala, pues un día me llegaron a avisar algunos chicos que había una joven, una compañera de ellos, que estaba montada a horcajadas en el tercer piso de uno de los edificios de psicología y que se quería aventar, que se quería suicidar. Bueno, obviamente que esto repercutió en muchos de sus compañeros y corrieron a avisarme a la dirección. Yo nunca había tratado un tema
de ideación suicida. Y tuve que ir porque pues yo era la responsable de la facultad. Entonces me enfrenté a un problema que después me di cuenta que era un problema generalizado entre los jóvenes. Fíjate, hemos hecho investigación en las carreras de la salud, ni siquiera es contaduría, actuaría, ciencias políticas, no, sino son las carreras de la salud. Medicina, optometría, psicología, enfermería, etcétera, son 7 carreras de la salud, donde el 32% de los jóvenes que ingresan han pensado o están pensando en suicidarse. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Por supuesto que esto aumentó. Este dato del 32 es en el último dato que tenemos de este año del 2022, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Por qué piensan en el suicidio teniendo toda una vida por delante? Son chicos que ingresan a la universidad después de los 18 años y están con nosotros de los 18 a los 24 o 25 años. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Cuando al final, si vuelves a medir la ideación suicida, está peor. O sea, en lugar de que mejoraran, en lugar de que esta idea desapareciera, está peor. ¿Por qué? Porque ahora tienen el problema de dónde voy a trabajar, mi familia me está pidiendo que tenga ingresos, qué voy a hacer como médico si no encuentro, etcétera, etcétera. Fíjense lo terrible que es para un joven. Y por supuesto que en esta pandemia estos índices de ideación suicida han incrementado. Ha incrementado la violencia, ha incrementado la violación, ha incrementado también los embarazos de jóvenes que no, por supuesto que no tenían la intención de embarazarse, ¿sí? Todo esto se ha ido para arriba. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que son el futuro de México, que no pueden controlar sus emociones porque nunca se les enseñó, porque desde que las mujeres y los hombres cambiaron sus roles, ¿sí? Por supuesto que ¿quién cuida a los niños ahora? Antes, las mujeres por gusto o por el rol que les tocaba desarrollar, se quedaban en casa, se hacían cargo de los niños, no había tanto problema. Pero ahora que papá y mamá trabajan para poder sostener económicamente a la familia, ¿quién les da a estos niños la idea de pertenencia, la idea de bienestar, la idea de cuidado y de desarrollo de la resiliencia? Ante el primer problema, se vienen abajo. Ante el primer problema en la carrera que están estudiando, ya no quieren seguir estudiando. O sea, algo está pasando y por supuesto que el encierro forzado precipitó todo lo que ya venía gestándose. Yo espero que ahora, a pesar de que hay un rezago en la educación, podamos ir poco a poco resolviendo ese problema que es el menos cuando la salud emocional está tan deteriorada en nuestros jóvenes. Ojalá que podamos hacer algo. No tenemos los medios para poder gritar a la sociedad que tienen las herramientas, pero hay que pulirlas, hay que trabajarlo, porque no se puede crear un hábito positivo si no se trabaja en él, que tienen posibilidades de salir adelante. Esto es importantísimo que lo sepan. Gracias, Flavio. Flavio, no se te escucha. Una disculpa. No, gracias a usted, doctora, de verdad, por tanto conocimiento que nos está aportando hoy en día. Y bueno, ahora sí que ya a manera de conclusión me gustaría saber a ustedes como profesionales de la salud mental y en su caso, doctora, también académica, ¿qué le podría decir a todos esos chicos, chicas que quieren dedicarse a la psicología? ¿Por qué es recomendable leer terapia familiar sistémica? Pero también aquellos profesionales, como en el caso de aquí, de Juan José y de todos los demás colegas, ¿por qué es tan importante leer esto y por qué abre el panorama? ¿Por qué lo amplía? Porque estaba leyendo la contraportada, ¿no? Y dice, con esta compilación, la autora invita a la reflexión, a compartir lo valioso del trabajo en la práctica con miras a poder hablar en un futuro no muy lejano de la construcción teórica de nuevos modelos para el trabajo clínico con población nacional. Qué importante es esto. Sí, por supuesto. Fíjate que leemos en su mayoría, dentro de la carrera de psicología, libros que están traducidos al castellano.
pero no son autores nacionales. Y nos hablan de una psicología que tiene su capacidad para resolver los problemas en Estados Unidos o en Europa, pero no se habla de quién y cómo se resuelven los problemas en este país donde 40% de la población carece de una seguridad económica, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ser terapeuta familiar en Europa, en España o en Estados Unidos que poder ser terapeuta en México. Por principio, yo les diría que para ser terapeuta van a necesitar un posgrado. No todos los psicólogos que terminan como psicólogos en la carrera, siendo licenciados, pueden atender casos de suicidio. Se requiere una especialización. Se requiere también una especialización o un posgrado para ser sistémico o ser psicoanalista o ser psicólogo cognitivo-conductual. Estamos luchando porque esto se haga ley. Yo soy muy rebelde y no me conformo con cualquier clase mediocre. Creo que el psicólogo debe tener posgrados, debe ser responsable con lo que hace. Un mal psicólogo puede llevar a la muerte a un paciente que esté en una crisis suicida. Por supuesto que la vida del otro está en nuestras manos. No podemos quedarnos siendo nada más psicólogos. Necesitamos seguir aprendiendo toda la vida, seguir viendo qué es lo que está en la cúspide, o sea, qué es lo que está como conocimiento nuevo que no sabemos para adquirirlo. No podemos quedarnos siendo psicoanalistas, conductistas, humanistas, etcétera, o todos los istas que quieras. Necesitas un posgrado y no vamos ahora sí que a quedarnos tranquilos y callados hasta que no se vuelva ley. No podemos trabajar casos graves como el suicidio o casos graves de familias si no tienes un posgrado. No te puedes llamar terapeuta si no tienes un posgrado. Y la gente que acude al psicólogo debe buscar psicólogos preparados y especialistas. Tú no vas a ir a ver a un médico general cuando tú tienes un problema de corazón, ¿sí? O tienes un problema de intestino, o tienes un problema de auditivo. Tienes que buscar a un especialista. Igual aquí, si quieres trabajar cuestiones de familia, cuestiones que tengan que ver con tu vida social, pues tienes que buscar a una persona que tenga la preparación de posgrado en esta línea, que es lo sistémico. Uh-huh. Definitivamente, definitivamente, y pues muchas gracias, muy, muy interesante todo lo que nos comenta, porque realmente cuántas veces no caemos en charlatanes, por ejemplo, en estas cuestiones que también son muy respetables, pero el coach de vida, ¿no? O hoy en día los influencers, ¿no? En internet que dicen, haz esto y vas a estar bien, ¿no? Entonces como que se está tomando muy a la ligera este tema de la salud mental, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tener voces como la de usted y libros como Terapia Familiar Sistémica que sin duda alguna impulsan a querer conocer más, a seguirnos y a seguirse preparando, ¿no? Como profesionales de la salud mental. Muchas gracias, doctora. En tu caso, Juan José, a manera de conclusión, ¿qué podrías decir una vez que finalizaste la lectura de este maravilloso libro? Bueno, creo que la importancia de la terapia sistémica, de la corriente sistémica, va en función de poder darle a la persona la justa responsabilidad en lo que vive y cómo lo vive. Y entonces cuando podemos entender y podemos observar a la persona desde la terapia sistémica, podemos entonces sí decir, ¿sabes qué? Esto es tuyo y esto no es tuyo. Esto sí viene de ti y esto únicamente estás reaccionando. Y entonces cuando podemos ser justos con la persona, más allá de estos diagnósticos que mencionaba la doctora, a partir de la simple observación del maestro, donde ya se crece la persona con una etiqueta, cuando podemos ser justos a partir de lo que sí es responsable y de lo cual no es responsable, entonces creo que tendremos una posición de ayuda o de acompañante mucho más efectiva. Así de importante creo que es conocer la terapia sistémica o la terapia familiar sistémica, de ser justos. Yo lo resumiría con eso, ser justos con la persona en lo que le corresponde y en lo que no.
Pues muchas gracias, Juan José. Tus palabras son muy estimadas desde mi parte. Muchas gracias. Al contrario, gracias, es un honor. Y pues bueno, no me queda más que decirles que ya consigan en su librería favorita Terapia Familiar Sistémica de la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, bajo el sello Pax. Está disponible en todas las librerías del país y también en tiendas como Amazon y en terradelibros.com. Recuerden que tenemos envíos a todo el país. Y también no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir compartiendo estas charlas tan importantes, tan amenas con autores y especialistas en la materia. Síganos en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como @librospax. Y bueno, doctora Juan José, muchísimas gracias de verdad a ambos por aceptar la invitación. Gracias a toda la gente que se unió el día de hoy. Y bueno, no dejen de adquirir este libro y el resto de libros que tenemos aquí en el sello Pax. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, muchas gracias, Hasta luego. Flavio, muchas gracias, Juan José. Fue un gusto.